Bien, el Señor nos permite una vez más continuar con otra clase de algunas herejías que se han presentado en la iglesia. El día de hoy corresponde que estudiemos el adopcionismo. El adopcionismo es lo que vamos a estudiar esta mañana. Este adopcionismo, mis hermanos, para que sepan también, los que les gusta estar buscando en otra literatura, se le conoce como monarquismo dinámico también. Entonces, el monarquismo, vamos a ver, la próxima semana se divide ahí en algunas ramas. El de hoy se le conoce como monarquismo dinámico y el que veremos la próxima semana se conoce como monarquismo modalista. Entonces, la otra semana vamos a estar hablando del modalismo. Pero por lo pronto llamémoslo adopcionismo, el que vamos a estar viendo esta mañana. Ok, el adopcionismo es una herejía que ataca la doctrina de la Trinidad y distorsiona la enseñanza bíblica sobre las dos naturalezas de Jesús, es decir, su humanidad y su divinidad. En esto va a estar siendo atacado por el adopcionismo. Ahorita vemos en qué forma. Básicamente lo que sostiene es que Jesús era un ser humano ordinario. O sea, que Jesús era un hombre común y corriente. O sea, así vivía Jesús, a quien Dios adoptó como su hijo en el momento del bautismo. O sea que entonces Jesús era un ser humano normal, quien es adoptado por Dios en el momento del bautismo. Esto después de que él soporta las tentaciones. Entonces ellos dicen que Jesús era un hombre normal, un ser humano normal, común y corriente, que no pecó. Entonces digamos que en virtud de que no pecaba y que soportó bien las tentaciones, en el momento del bautismo es adoptado por Dios. Eso es lo que básicamente sostiene. Otros dicen que es ahorita les explico eso también para no llenarlos de muchos datos. Después de que soportó las tentaciones que le puso el diablo en el desierto. Según los promotores de esta creencia, en el momento del bautismo, Dios dotó a Jesús con un poder sobrenatural. Entonces, en ese momento es que Dios le da un poder sobrenatural al ungirlo con el Espíritu. Y esto ocurre porque Jesús, a pesar de que, como les digo, era un hombre común y corriente, logró vivir una vida sin pecado hasta ese momento. O sea, como que Jesús, un humano, había tenido suficiente fuerza, voluntad, había estado bien, entonces no había pecado ahí, vence la tentación, es bautizado y en ese momento Dios lo dota con el Espíritu. Después de esto es que Jesús empezó a realizar milagros de Dios y al finalizar su ministerio terrenal, Dios lo resucitó y lo hizo parte de la deidad. Entonces ya pasa a formar ahí parte ya va a tener partes divinas, digámoslo así, Jesús, a partir de la resurrección. Como recompensa los logros y Dios lo hace Señor de la iglesia. Entonces básicamente eso es, Jesús, un hombre común, es adoptado por el Padre, es dotado con el Espíritu, es ahí a partir del momento en que empieza a hacer obras milagrosas, continúa en el ministerio, posteriormente el Señor lo resucita y lo hace parte de la deidad. Eso es lo que creía el adopcionismo. Este adopcionismo surge a partir del siglo II, más o menos. Esto eran unas enseñanzas de un señor que se llamaba Teodoto. Teodoto era un comerciante de pieles que vivía en un lugar que se llama Bizancio. Entonces, Teodoto de Bizancio es el que promueve este tipo de ideología. Bizancio es una región que está ubicada en el estrecho entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, donde está la actual Estambul. Algo que sí me llamó la atención, les digo, ¿verdad?, cuando estaba estudiando sobre este tema, es que este Bizancio, si ustedes se ponen a ver, era un hombre que tenía creencias ortodoxas, o sea, creencias bien fundadas, por ejemplo, en temas como la omnipotencia divina, como la creación del mundo, e incluso sobre el nacimiento virginal de Jesús. O sea, era un hombre que sí creía correctamente sobre estos temas, pero sin embargo vean cómo llega. Aló. Ahora sí. Sí. Llega a desviarse de tal punto de que a pesar de que cree cosas correctamente, llega a tener conclusiones totalmente incorrectas a la luz de la palabra del Señor. ¿Por qué les digo que me preocupa eso? Porque vean que un creyente que puede tener alguna especie de buen fundamento en la palabra del Señor, cuando empieza a elucubrar, cuando empieza
a generar ideas a partir de sus propios pensamientos, puede llegar a desviarse, a pesar de tener esos buenos fundamentos. En temas, por ejemplo, como les digo, del nacimiento original de Cristo, por ejemplo, la omnipotencia divina, aún de la creación del mundo. Él tenía esos pensamientos correctamente fundados. La iglesia condenó las enseñanzas de Teodoto como una herejía aproximadamente entre el año 190 al 198 después de Cristo. Siendo más precisos, fueron algunos seguidores de Teodoto los que sostenían la idea de que Jesús se hizo divino en el momento del bautismo. Entonces digamos que Teodoto funda el pensamiento, pero son sus seguidores los que le dan ese matiz de que es en el bautismo, en el momento en el que Jesús es divinizado. O algunos de ellos empezaron a promover que fue en el momento de la resurrección. El mismo Teodoto negaba eso. O sea, Teodoto, que el fundador, no creía eso. Para él Jesús era un hombre ordinario, quien era inspirado por el Espíritu, pero que el Espíritu no habitaba en él. Eso es lo que Teodoto decía básicamente. El Espíritu lo inspiraba a él, pero el Espíritu no habitaba en Jesús. Ahora, entonces, ¿por qué el adopcionismo es una herejía? O sea, ¿por qué creer esto que promulgaba Teodoto es una herejía? Ya a este punto, mis hermanos, que ya vamos por la quinta clase, vale la pena que estemos recordando lo que es una herejía. O sea, ¿cuándo estamos catalogando algo como una herejía? Recordemos que una herejía es una enseñanza no bíblica sobre una doctrina principal que impacta negativamente en múltiples áreas e incluso en todo el alcance de la fe de un cristiano. No es simplemente un error, o sea, siempre tengamos eso en mente. Una herejía no es un simple error o un malentendido, sino que es una decisión consciente de apartarse de la doctrina de la iglesia. O sea, que yo conscientemente digo, yo no voy a seguir este camino que ha sido entendido así por la iglesia, la cual a su vez sustenta su creencia, la iglesia, en la palabra del Señor. ¿Okay? Por naturaleza, las herejías son ofensas graves que dividen el cuerpo de Cristo. Entonces, el adopcionismo es una herejía porque niega la verdadera deidad de Jesucristo. O sea, ese es el por qué el adopcionismo es una herejía, porque está negando que Cristo es y siempre ha sido divino. O sea, el adopcionismo está partiendo de que la divinidad o cierto grado de divinidad, como vamos a ver ahora, le es dado a Jesús a partir de un evento. Pero que antes de eso era un hombre común. Entonces el adopcionismo es herejía por esto, porque niega la verdadera deidad de Jesucristo, como se revela en las Escrituras, y hace que el Evangelio sea ineficaz para la salvación. La Escritura enseña claramente que Cristo siempre ha existido y siempre ha sido Dios. En ningún momento en el tiempo Él se convirtió en Dios. O sea, Cristo siempre ha sido Dios. Entonces, hoy vamos a dedicar bastante tiempo de esta clase para poder ver algunos versículos que nos reafirman el por qué creemos que Cristo siempre ha sido Dios, o sea, que Cristo es Dios, ¿verdad? Que tiene, pues también es 100% Dios, pero también 100% hombre. Estos pasajes que vamos a ver nos van a servir no solo para refutar esta herejía, sino algunas de las que veremos más adelante. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 1. Juan 1. Dice Juan 1:1. Esto también nos va a servir para cuando estemos refutando el arrianismo. Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo. Cuando dice acá el verbo se refiere a Cristo, ¿verdad? La palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así nos dice Juan 1:1. Aquí vemos a Cristo como el verbo, el logos, ¿verdad? Que es como la palabra que se usa. Algunos proponentes del adopcionismo no veían a Jesucristo como el verbo, no ven a Jesucristo como la palabra, sino que ellos lo que argumentan es que el logos ahí se traduce en la palabra, lo que se refiere es al mandamiento de Dios. O sea, que Dios daba un mandamiento, Dios daba una ordenanza, y que entonces Dios ordenaba y cumplía su deseo a través de Jesucristo. Entonces, que así es como tenía que entenderse la palabra, que Él era como el cumplidor de la palabra de Dios nada más, pero que Jesús
como tal no era la palabra, que Jesús no es el verbo. Sin embargo, aquí nos dice Juan 1:1 claramente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Recordemos que Dios también tiene ciertos atributos, ¿verdad? Todos los que han estado repasando ahí, ¿verdad? La teología sistemática recordarán cuando se habla de atributos comunicables y atributos no comunicables. Entonces Dios tiene atributos que solo Él posee. Entonces, por ejemplo, los atributos incomunicables de Dios podemos hablar de que Él es infinito. Eso no nos lo comunica a nosotros las criaturas. Nosotros no somos infinitos. Él es omnipotente, nosotros no somos omnipotentes. Él es omnipresente, Él es soberano. Entonces, el hecho de que Juan 1 nos diga que Jesús es con Dios o era con Dios desde el principio, porque dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Dice que esa parte donde dice que era con Dios desde el principio revela su naturaleza eterna. En el principio ya Cristo era con Dios. ¿Entienden eso? Eso así como está el Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Solo Dios es eterno, lo que significa que Él existe fuera del tiempo. Él no tiene principio ni fin. Juan también menciona en este versículo que Jesús no solo ha existido con Dios, sino que Él es Dios. Vean que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto es muy importante que lo entendamos, mis hermanos, porque religiones que hoy en día andan ahí, ¿verdad?, promulgando sus cosas, basan sus creencias en falsas traducciones de este versículo, por ejemplo. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Aquí Juan refuta la idea del subordinacionismo que afirma que el Hijo es inferior al Padre. En cambio, podemos ver que Jesús es igual al Padre, porque Él es Dios. Cristo es Dios. Cristo es el verbo, la palabra que vino y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. Vean lo que dice ahí. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquí está hablándonos de la encarnación de Cristo. Aquel verbo, esa palabra que se nos acaba de decir en Juan 1:1, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo del 1:1, que ya era con Dios y que es Dios, dice que habitó entre nosotros. Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí mismo en Juan 8, vamos a caminar un poquitito a Juan 8. Juan capítulo 8. Ahí vamos a ver un interesante diálogo que se da entre Jesús y algunos judíos detractores de él. Ahí va a surgir, dentro de esa discusión que tiene Jesús con los judíos, va a surgir el tema de Abraham. Va a surgir el tema de Abraham. Y Jesús dijo algo que a ellos los dejó fuera de base. Vamos a ir al 56, 8:56. Es más, veamos desde el 51, para que vean dónde empieza la supuesta ofensa a los judíos. Dice en el 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. O sea, entonces, donde Jesús les dice a ellos que el que crea en Él, el que guarda su palabra no verá muerte, entonces le dicen, ahora sí, ya con esto sí entendemos que usted está hablando cosas demoníacas. Dice, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Y vean qué bonito esto que viene. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Entonces Jesús les dice, vea, Abraham sentía gozo de que él iba a ver mi día. Esto que ustedes están viendo, de que iba a ver mi día. Y lo vio, dice, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo,
de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces vean que aquí ya empezamos a refutar esta doctrina del adopcionismo. Porque los judíos le decían, mire, usted no tiene 50 años. ¿Y cómo va a decir que usted conoce a Abraham? ¿Por qué? Porque ellos están pensando en función de su edad humana, digámoslo así, que sería el fundamento del adopcionismo. Si Jesús empezó a vivir su vida como un humano, nada más, y a partir de ahí empezó a existir, entonces los judíos tendrían razón. ¿Cómo se le ocurre que va a decir que conoce a Abraham si usted no tiene ni 50 años de edad? Y Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero vean que con ese yo soy, que Jesús está diciendo ahí, está expresándoles algo más. No hay duda que claramente Jesús afirma que Él es Dios con esta declaración. La frase yo soy es una referencia a la zarza ardiente. Recuerda que se nos narra en Éxodo, cuando Dios está hablando desde la zarza, cuando el ángel de Jehová, que está ahí también, habla desde la zarza. En el Éxodo dice, y se le revela a Moisés en Éxodo 3:14. Vean lo que dice Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, cuando Jehová le revela a Moisés el nombre de él, le dice, yo soy. Entonces, cuando Jesús utiliza esa frase, yo soy, los judíos entienden que él está asumiendo ese nombre de Jehová. ¿Por qué? Vean lo que va a pasar en el versículo 59. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Eso no era solo porque él decía que había conocido a Abraham. Ese no era el motivo por el cual iban a apedrearlo. Ellos, según la ley, lo iban a apedrear por hacerse igual a Dios. Entonces aquí tenemos a Jesús afirmando su deidad y afirmando que él conocía a Abraham, que él no empieza a existir a partir de su nacimiento virginal, que es el error en que están cayendo los adopcionistas. Tampoco hay duda de que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseñó que Cristo era completamente Dios por toda la eternidad. Por ejemplo, vamos a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Dice así la palabra del Señor. 1:16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Aquí hablando de Cristo, que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces vean que aquí la palabra de Dios es clara. Él es antes de todo. Antes de lo que vemos ya Jesús era. Él ha sido por toda la eternidad. Además, en referencia a la encarnación de Jesús, Pablo también nos dice, y leo para ustedes, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, unos versículos muy conocidos, nos dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Con un versículo tan claro como este, mis hermanos, a mí me da de verdad horror de ver cuánta gente refuta la deidad de Cristo. Cuando dice que toda rodilla se va a doblar ante Él. Cuando dice que toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. Aquí vemos cómo la Escritura refuta el punto de vista adopcionista de que Cristo se convirtió en un ser divino después de vivir originalmente
como un ser humano normal. No olvidemos qué es lo que cree el adopcionismo. Entonces, para que lo tengamos en mente cuando estamos estudiando estos versículos. ¿Cómo daña el adopcionismo el evangelio? ¿Por qué el adopcionismo es una herejía y por qué daña la buena noticia de salvación que hay en el evangelio? Esto ocurre porque hay enormes inconsistencias en la forma en que ellos plantean a Cristo. El problema es que si Jesús hubiera comenzado su existencia como un ser humano, tal y como lo afirma el adopcionismo, esto nos hace caer en una problemática. Es que todos nacemos con pecado. O sea, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Toda la raza humana nace con una naturaleza pecaminosa. Dice el Salmo 51:5. He aquí, dice el rey David en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El ser humano desde que nace en pecado. Si Jesús hubiera sido un ser humano que nació nada más ahí y ahí comenzó a vivir, él hubiera nacido en pecado. El pecado de Adán dejó a toda la humanidad en estado de rebelión. Esto lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12, si lo quieren buscar, dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Repito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entró el pecado al mundo? Por Adán. Todos como descendientes de Adán nacemos con pecado. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Ya nuestra naturaleza está manchada por el pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese es el destino de nosotros, la raza humana. Pero la paga del pecado es muerte, también nos dice Romanos, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es por gracia. No hay una sola persona que pueda permanecer sin pecado, porque eso es lo que hacemos por naturaleza. O sea, no hay ningún ser humano que pueda decir yo puedo permanecer sin pecar, porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. La propiciación por nuestros pecados requería un sacrificio sin pecado. Por eso es que esto que plantean los adopcionistas no tiene sentido. El sacrificio que tenía que ser presentado ante el Padre, o ser recibido en pago por nuestros pecados, tenía que ser un sacrificio el sacrificado, digámoslo así, tenía que ser sin pecado. ¿Por qué? Porque así había sido profetizado. Así estaba en la palabra del Señor. Dice Isaías 53. Vamos para allá. Isaías 53, del 5 al 10. Isaías capítulo 53, versículos 5 al 10. Hermoso capítulo este de Isaías, que nos habla claramente de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, leamos del 5 al 10. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Hablando acá del Señor Jesucristo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y vean lo que sigue, mis hermanos. Dice, aunque nunca hizo maldad.
aunque nunca hizo maldad. Jesús nunca pecó. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Claramente, este Redentor, claramente, este sacrificio expiatorio no podía ser un hombre común. Tenía que tener también la naturaleza divina. ¿Para qué? Para que no hubiera pecado en su naturaleza. También nos lo dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios hizo pecado a Cristo. O sea, fue tomado como pecador. El castigo de nuestro pecado cayó sobre él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Okay? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Si lo que dice el adopcionismo fuera cierto, y Jesús hubiera existido solo como un ser humano ordinario antes de empezar su ministerio, no hay forma posible de que hubiera podido calificar para ser el Salvador, que se nos narra acá en Isaías. Porque no hay ningún servicio, sacrificio o regalo que el hombre pueda ofrecer para apaciguar la ira santa de Dios. No hay nada que el ser humano por sí mismo, un ser humano ordinario, pueda hacer para apaciguar la ira de Dios que pesa sobre el pecador. Ninguno de nosotros podría por obras ser salvo. No hay nada que nosotros podamos hacer para apaciguar la ira que pesa sobre nosotros. No hay ninguno que podría o pudiera satisfacer su perfecta justicia. La única satisfacción o propiciación que puede ser aceptable a Dios y que puede reconciliar al hombre con él, tenía que ser hecha por Dios mismo. Por esta razón, Dios Padre envió a Dios Hijo, Jesucristo, quien vino al mundo en forma de hombre para hacer el sacrificio perfecto por el pecado e hizo propiciación o expiación por los pecados del pueblo. Dios se encarnó. Y es así como Él pudo también, siendo perfectamente Dios y perfectamente hombre, hacer ese sacrificio que se nos profetiza en el libro de Isaías y que profetizan los profetas del Antiguo Testamento. Además, si Jesús solo hubiera sido hombre, un hombre adoptado por Dios, no podría haberse convertido en Dios. Es que vean que esto niega totalmente la doctrina bíblica. ¿Cómo vamos a tener un hombre convirtiéndose en una deidad? La idea de un Dios creado, como la propone el adopcionismo, es una contradicción. Hace unos instantes vimos que uno de los atributos únicos de Dios es su naturaleza eterna. Él es eterno. Dios no fue creado y nunca hubo un momento en que Dios no existiera. O sea, no hay un solo momento en que uno pueda decir, Dios no existió. El adopcionismo contradice esta verdad bíblica y anula la deidad de Jesús, que es un requisito para nuestra salvación. Es imposible que un ser finito absorba la ira eterna de Dios. Cuando Cristo está en la cruz, lo que está cayendo sobre él es la ira de Dios que pesa sobre cada uno de los pecadores. La copa que Cristo tuvo que beber en el sacrificio fue el morir como castigo, el que le cayera la ira que nos correspondía a cada uno de nosotros. Un ser humano ordinario no hubiera podido soportar eso. Él soportó el dolor como 100% hombre, pero él también es 100% Dios. Para que ese sacrificio pudiera tener una extensión a todos los escogidos de él, tenía que ser Dios. No puede un simple hombre mortal haber supuestamente vivido parcialmente unos 30 años de su vida sin pecar y ser considerado entonces, mira, así como esta persona no pecó, lo voy a adoptar. Me parece que es un buen prospecto. Vamos a darle ahí el Espíritu Santo. Lo dotamos, entonces a partir de ahí es que empieza su ministerio. Eso no hubiera sido posible. El que soportara esa tremenda ira. Tampoco hubiera sido posible ese cumplimiento perfecto de la ley sin pecado si él no tuviera también esa naturaleza divina. ¿Me entienden? Él es 100% hombre, pero fue
concebido en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo. Eso no lo podemos negar, porque entonces la gente piensa que es una concepción ordinaria, que Jesús fue un ser humano común y corriente, que no tiene un origen divino. Yo sé que esto es difícil, mis hermanos. Estos temas son difíciles. Ahorita les doy mi opinión de por qué pasan estas cosas con este tipo de herejías. En la palabra de Dios tenemos conceptos que son difíciles. Y cuando se trata de racionalizarlos, cae en este tipo de argumentación, porque se aleja de lo que claramente nos dice la palabra del Señor. Si Jesús no fuera completamente Dios y completamente hombre desde el momento de su concepción, no podría calificar como nuestro Salvador y todavía estaríamos perdidos en nuestros pecados. Por eso es que el adopcionismo es una herejía y daña totalmente el mensaje del Evangelio. Pregunta, ¿se dará esto hoy en día? ¿Se enseña esto en alguna iglesia hoy en día? Uno lo que puede ver es ciertos vestigios de esta herejía en algunas agrupaciones que ni siquiera podríamos decir que son cristianas. Mencionan a Cristo, pero no son cristianas. Uno podría verlo también en el mormonismo, ¿verdad? En el mormonismo usa términos bíblicos, ¿verdad? Ellos ahí mencionan a Cristo, pero ellos están muy lejos de la enseñanza bíblica. En el mormonismo las personas tienen la capacidad de progresar hasta la divinidad. O sea, los seres humanos pueden progresar hasta tener un carácter divino. Jesús era supuestamente el hijo espiritual primogénito del Padre y una madre espiritual, una madre celestial. En el mundo de los espíritus Jesús progresó hasta convertirse en una deidad y finalmente fue concebido físicamente como el único hijo de Dios. Eso lo plantean los mormones. El adopcionismo, al igual que muchas herejías y falsas enseñanzas de la iglesia, surgen de personas que intentan comprender conceptos difíciles que enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa con este señor ahí? Se pone a tratar de racionalizar, de lucubrar, de pensar, ¿cómo puede ser más fácil entender el que Jesús se nos diga en unos versículos que es Dios y en otros se nos diga que es hombre? Entonces llega a esa conclusión, tratando de simplificar, digámoslo así, esta doctrina donde tenemos a Cristo como 100% Dios y 100% hombre. Y llega a esta conclusión. Hay un gran peligro en eso. Ayer conversaba con un grupo de hermanos lo peligroso que es que personas se intenten por sí mismas tratar de decir, mira, lo que me suena más es que esto debería ser así. Alejado de la interpretación que ha venido dando la iglesia, alejado de la interpretación que puede comentar con algunos hermanos y le puedan llevar a un mejor rumbo y sin preguntar a los pastores, por ejemplo. Eso fue lo que pasó en este caso con este señor de Bizancio. Empieza a racionalizar el cómo podría reconciliar el hecho de que Jesús se mencione como un hombre, pero que también se mencione como un Dios en la palabra del Señor. Ya sea intencional o no, el resultado inevitable a menudo es que se moldea un Dios a la imagen del hombre. Cuando yo empiezo a hacer eso, lo que hago es que empiezo a darle a Dios un matiz a como yo quiero que sea Dios. A como yo quiero que se vea Dios de acuerdo a mis presuposiciones, de acuerdo a lo que yo quiero creer. Entonces empiezo a moldear a Dios a mi imagen y no empiezo a tratar de conocer al Dios que se revela en la Escritura. La doctrina de las dos naturalezas de Jesús es desconcertante y es misteriosa. Pero nunca debemos cambiar lo que dice la Escritura para hacerlo más comprensible. El hecho de que el Señor tenga dos naturalezas no tenemos que tratar de hacerlo más comprensible a través de nuestros propios argumentos. Los cristianos deben saber lo que enseña la Biblia para evitar las enseñanzas heréticas. Cualquier enseñanza que se desvíe de la verdad de Jesucristo se desvía del Evangelio y no puede ofrecer ninguna esperanza de salvación. Cualquier enseñanza que, como el adopcionismo, se desvíe de la verdadera naturaleza de Jesús es una herejía y debe evitarse y debe condenarse.
nada más quiero finalizar esta exposición de la herejía de hoy. Es una herejía, digámoslo así, pequeñita de contenido, fácil de entender, lo torcido, digámoslo así, que está su entendimiento. Como les digo, básicamente es eso, es gente que creía que Jesús no preexistía como Dios, que Jesús es un ser humano que nace, que empieza a existir a partir del momento de la concepción y que en un momento dado de su camino en esta tierra es adoptado por Dios para que cumpla su ministerio. Y en algún punto también de su existencia llega a alcanzar algún grado de deidad. Así es como lo ve el adopcionismo. Quiero finalizar, mis hermanos, recordándoles que estemos repasando la confesión de fe. Es importante que entendamos qué creemos nosotros con respecto a estos puntos. Les voy a leer el párrafo segundo del capítulo 8, que refiere a Cristo el mediador, para que veamos lo que aquí se afirma. Dice la Confesión de Fe de Londres de 1689, en el párrafo segundo del capítulo 8. Dice así: el Hijo de Dios, acá hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno. Aquí estamos confesando, Cristo es Dios verdadero y Él es eterno. El resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y que sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Cristo es eterno. Y al llegar el cumplimiento del tiempo que ya el Señor había decretado, ya en su decreto estaba el cuándo iba a ocurrir eso, ya estaba profetizado en la palabra del Señor que nacería de una virgen. Cuando llega el cumplimiento del tiempo, toma sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. Aunque sin pecado, esa es la diferencia de esa humanidad que es asumida, de esa humanidad que es tomada sobre la naturaleza divina. Tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. El pacto que el Señor había hecho con David, de que de su descendencia iba a venir ese rey. La promesa que había sido dada a Abraham, de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Todas esas promesas fueron cumplidas ahí, en Jesucristo. Tal como lo decía la Escritura. De manera que oigan esto, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Eso es lo que nosotros confesamos. Eso es lo que nosotros creemos. Cualquier desviación que nos quiera hacer salir de esto es una herejía. El pensar que Cristo no es Dios o no es completamente Dios o hubo un momento en que empezó a ser Dios nos desvía de lo que creemos firmemente. Van a ver cómo se relaciona todo esto que hemos leído hoy. Hoy hemos invertido bastante tiempo leyendo pasajes bíblicos. Van a ver que nos van a ser de mucho provecho para la herejía que vamos a estar viendo la próxima semana y para herejías que vamos a estar viendo en las siguientes semanas. No descuidemos nuestro estudio de la palabra del Señor. No descuidemos nuestro estudio de lo que confesamos, para que estemos atentos a que no penetre una herejía como esta. Esta herejía es muy grosera. O sea, es algo que uno podría decir, pero qué barbaridad. O sea, yo no creo que nadie vaya a creer esto hoy en día. Pero vean que tenemos gente creyendo que van a llegar a ser dioses. Y entre más hijos y esposas tengan, ¿verdad? Algunos más fundamentalistas van a ser como unos dioses de mejor categoría.
Entonces tengamos mucho cuidado en eso. Lo único que les puedo pedir, mis hermanos, es sigamos orando por esta serie, que sea de bendición para la iglesia, que el Señor siga usando este vaso de barro, de verdad, para traer el mensaje, que la gloria sea únicamente para Él y que de verdad pongamos en práctica nuestras alarmas, estar atentos a que nada nos vaya a separar de lo que la ortodoxia, lo que es la creencia correcta de la iglesia, ha entendido con respecto a las doctrinas fundamentales de la iglesia. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Permite, Señor, que seamos celosos de tu palabra. Señor, que no admitamos desvíos ni a derecha ni a izquierda, Señor, de lo que tu palabra nos dice. Señor, que no tratemos de racionalizar, que no tratemos de acomodar a mi pensamiento, Señor, lo que tu palabra claramente enseña. Permítenos acercarnos a ti con fe, Señor, no dudando nada, Señor, teniendo por cierta tu revelación, teniendo, Señor, en alta estima tu palabra, y, Señor, no creyéndonos nosotros mejores que lo que tú has revelado en tu santo libro. Que la honra y la gloria sea únicamente para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.